Bien, estimados estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Buenos días, buenos días. Bien, Ah, Se le escucha un poco bajo, profesor. porque el mismo problema que tengo siempre con el micrófono, que está integrado a la webcam. Y tengo que acercarme para que me escuchen mejor y si me alejo. Pero bueno, vamos a trabajar así porque hasta que pueda arreglar. Esto es que ya llevo un semestre porque yo me compré una computadora nueva y es All-in-One. Esa All-in-One viene con un solo puerto para poner el audio. Entonces yo he comprado esas piezas para que uno sea audio y uno sea micrófono y no funciona. Ya he comprado algunas y no funcionan. Y lo único que me funciona en ese puerto es el audio, porque por eso los escucho. Y el micrófono, el que queda registrado en la webcam. No tengo cómo poner un micrófono particular. Inclusive he probado esas cosas que se ponen aquí, que viene integrado el micrófono a los audífonos, y tampoco funciona. Así que vamos a tener que trabajar así. Igual si se escucha es lejos. Voy a tratar de hacer un poco la voz. No creo que estoy gritando, sino es para que nos puedan escuchar bien. ¿Ok? Listo, vamos con la lista rápidamente. Tenemos, esto, está, Víctor Mendoza, igual que el arquero, alzó la mano, dígame. ¿Cómo está, Master? Muy buenos días. Lo que pasa es que yo no tengo computadora y estoy trabajando con mi teléfono. Y mandó a hacer una investigación sobre la democracia. Y yo no la pude presentar. Inclusive también hay un video en grupo que había que realizarlo. Tampoco lo he podido realizar, inclusive tampoco me he podido contactar con los compañeros para poderlo realizar y poderlo subir. El video Eh, es. yo creo que ya aplacé las tareas, pueden revisar. Revisen y me avisan. Ahorita arrancamos la clase y al finalizar, más acuerdo, terminamos a las 11, ¿no? Y media más acuerdo. Y media más acuerdo para yo revisarle, pero hasta eso revise usted en el sistema, porque yo me acuerdo que estudiantes me pidieron que cambie, no sé si fue el 1.0 o el 1.1, o los dos cursos, en todo caso, revise si ya cambié la fecha y les aplacé una semana. ¿Ok? Si no es así, pues yo a las 10:30 les aplazo. Y pronto, Ok. si alargó la fecha de entrega. Hay un chat. Sí, ya está alargada la fecha de entrega. Entonces. Listo. Bien. A ver, vamos entonces a rapidito la lista porque estamos eh, con todo lo que hay que hacer hoy día, que está un poco grande los temas. A ver, ahí está. Listo. Aldaz, Bravo, Barragán, Aldaz, Bravo, Barragán, Bermúdez, Presente, tiene que ser el apellido. ¿Presente quién? Bermúdez. Sí, presente Bermúdez. Bravo, Castro, Presidente Castro, Alvarado, Delgado, Duarte, García, Gavilanes, Arias, García presente. Gavilanes, Arias, Gavilanes, Gavilanes Arias, profesor, presente. Guamán, Gavilanes, Gavilanes, presente. Guamán, Guillén, León, Lucas, Macías, Matute, Lucas, presente. Buenos días, Matute. Licenciado, tengo una consulta. León presente, profesor. ¿quién dijo presente? León Pilar. Dígame, niña, cuéntame. Ya, lo que pasa es que he tenido problemas para poder conectarme. En la clase anterior, donde usted armó los grupos, yo no pude conectarme, pero un compañero me informó, entonces quería saber si usted podía incorporarme dentro de algún grupo. Y hay una secretaria, está por aquí. Escriba en el WhatsApp, niña, escriba su nombre
un teléfono para que mi secretaria la anexe. Y secretario, usted haga lo mismo para que se Ya, coordine. listo, licenciado, muchas gracias. Mejía, Mendoza, Morán, Presente Mejía. Mejía Vera. Mendoza presente. Morán, Moreira, Morán presente. Moreira, Moreno, Orellana, Moreira presente. Morán presente, profe. Ordeñana presente, profe. Moreno, Ortiz, Pincay, Pincay presente. Plúa, Rivadeneira, Romero, Lua presente. Rivadeneira, Romero, Ronquillo, Ronquillo presente. Sacón, Salvatierra, Suárez, Salvatierra presente. Profe, una cosa, a las 11 tengo clase, entonces a las 10:30 voy a estar con el teléfono escuchando la clase mientras me movilizo a la universidad. listo. No habría problema. Sí, Gracias. igual vamos a terminar 10:30 o 10:40 porque yo también tengo que desplazarme a la universidad. Entonces ya, listo, vamos un ratito. Suárez, ya está. Suárez, Hunda, Vera, Presente Hunda. Vera, Vera, Vera Gómez, Vera Ortiz, Presente, Vera Gómez. Vera Ormeño presente, profe. Villalba, Zambrano, Presente, Villalba. Zambrano, Selvaggio. Vamos a la segunda vuelta. Aldaz, Alvarado, Barragán. Presente Selvagio, profe. ¿Bien? Selvagio presente. Selvaggio. Listo. Repito, Aldaz, Alvarado, Barragán, Bravo, Delgado, Duarte, Guamán, Guillén, Macías, Moreno, Rivadeneira, Romero, Presente, Rivadeneira. Romero, Suárez, listo. Estamos en Suárez, ¿no? Y Zambrano. Han faltado como 10. Cuénteme, secretaria, ¿qué pasa con sus compañeros? ¿No vienen? ¿Nunca asistieron? ¿Están retirados? Hay No uno, sé, profe. 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 alumnos que no han venido. A ver, ustedes lo conocen, están en el chat, están en el WhatsApp. Miren los nombres, secretario, tomen un captura ahí para que por favor me los ubique. Si están en el chat, ¿qué está pasando con ellos que no vienen? ¿Ya? Ahí está en la primera lista, el primer lado de la lista, y ahí va el segundo para que le tome un captura. Ahí está, ¿no? Verifíqueme por qué no han venido, por favor, secretaria. ¿Qué le está pasando a su Ya le tomé. Gracias. Bien, a ver, vamos, ubíqueme, secretaria, ¿cómo andamos por aquí? Tuvimos clase hace, estamos lunes, tuvimos un feriado, si no me equivoco. A ver, déjenme ubicarme bien con las fechas. ¿Qué fue la última clase que dimos, secretaria? Ah, no, sí tuvimos, porque tuvimos el 7, el 14, ¿no? Y hoy día, estamos bien, pues, ¿no? ¿Qué vimos la clase pasada, secretaria? Ronquillo, dígame. profe, la primera semana solo vimos un poco de la democracia ¿Ya? y la segunda semana no hubo clase por las elecciones. Ah, caramba, pero tuvieron que haber trabajado ustedes, pues. Lo que se O llama. sea, no dejó nada en el MOOC, la verdad. No, yo le dije que tenían que haber grabado las exposiciones, tenían que haber expuesto. Ah, claro, esos son los deberes, pues que mandó para hasta el 9. Claro, claro, está Hasta bien. ayer, perdón, hasta el día de ayer. Entonces, estamos hablando que el 14 no hubo por las elecciones y el 21 estamos ahorita. O sea, tenemos Así atrasado es, la clase del 14. Listo, ya voy a revisar claro, la clase. Menos mal que, si no me equivoco, es lo de derechos humanos. así es. Listo, entonces vamos con eso de ahí.
Va a haber exposiciones después un ratito, déjenme avanzar con el tema y después unos 10, 15 minutos que yo avance con los dos temas de hoy, arrancamos con un grupo que ponga o dos grupos, depende de lo que alcance el tiempo, ¿ok? Con ustedes mismos nos vemos a las 12 que tenemos lenguaje, ¿ok? Yo me estoy trasladando, como le digo, a la universidad, voy a estar, ahí les comunico si llego puntual a las 12 o 12 y 15, ¿no? Igual, acuérdense que de 12 a 12 y 15, 12 y 20 pueden almorzar algo. En todo caso, mientras tanto, pues yo estoy llegando allá a la universidad. ¿Ok? Listo. Vamos a arrancar con las diapositivas. Ahí voy a arrancar con el tema. Para mí, en lo personal, sí me gusta un poco este tema, porque habla de los derechos humanos. ¿Ok? Que muchos hemos escuchado. Más que nada en la época del gobierno anterior, siempre, ay, que los derechos, que tengo derecho a hablar, que tengo derecho a reclamar. No, en este gobierno también hay problemas, ¿no? Pero, ¿dónde termina la línea fina del derecho? ¿Y dónde comienza la de derecho de la otra persona? A mí siempre me gustó de joven cuando yo escuché esta frase. Mi libertad termina donde comienza la libertad del otro. Yo soy libre, usted es libre, todos somos libres. Estamos embriagados de tanta libertad, pero realmente somos libres. Usted puede hablar lo que sea, tiene libertad de expresión, sí, pero puede hablar lo que sea. No, hay una regulación. ¿Cuáles son las regulaciones? Hay unas regulaciones que son morales, o sea, de los valores morales, de ética. Hay otras regulaciones que son gubernamentales, de parte del Estado. Hay otras que son de las congregaciones. Hay otras que son religiosas. ¿Ok? Pero siempre hay regulaciones. No estamos libres de regulaciones. O sea, no hay una libertad absoluta. Una libertad absoluta se puede confundir con libertinaje. Entonces, en política siempre se manosea mucho la palabra libertad, pero es que no eres libre completamente. Ah, es que yo soy libre de decir lo que sea, sí, pero no puedes insultar. Si me insultas, yo te puedo demandar. Si me dice que soy corrupto sin pruebas, yo puedo demandar. Por eso usted ve en las redes sociales que la gente insulta mucho. A esos pobres niños de la Malvinas les dieron de todo. Y eran unos niños que estaban jugando. Pero hay gente que cree lo contrario, porque se expresa mucho el odio político, el odio personal, el odio religioso, por ejemplo, si es contra una religión, si es contra el aborto, por ejemplo, un tema muy polémico, hay gente que está a favor, yo en lo personal estoy en contra, pero porque yo esté a favor o yo esté en contra, que yo estoy en contra, no me pueden venir a reclamar o insultar de que esto, por yo pensar así. Yo puedo, yo tengo todas mis razones y puedo pensar que eso está mal y por eso estoy en contra del aborto. Habrá gente que piense que está a favor. Alguien que diga, no, pero es que es mi cuerpo, yo necesito. No voy a entrar en el tema, porque no es objeto de la materia. Pero porque tú estés a favor de algo y yo esté a favor de otra cosa, no nos hace enemigos ni rivales. Y no hay motivo para que nos insultemos. Lo vimos ahora poco en la campaña. Se decían de todo. Hasta ahora se sigue atacando a los perristas. ¿Por qué? Uno tiene el derecho de ser correcta o de ser de la otra lista o ser de cualquier lista o no ser de nada porque hay gente que no le gusta la política. Tenemos todo el derecho de tener una tendencia política. Así como usted tiene todo el derecho de ser católico, los que somos católicos, de ser evangélicos, muy bien, los que son testigos de Jehová, está bien. Cada uno tiene su forma de pensar y debemos respetarlo. No porque no nos guste los testigos de Jehová, vamos a atacarlos. Por supuesto que no. Ni con no nos gustan los católicos y vamos a atacar a los católicos. No. Se llama respeto. Ah, que yo no te respeto. El respeto no depende de la persona, depende de nosotros. No sé si me estoy explicando, ¿no? Si viene una persona que viene mal vestida, pobre, humilde, tenemos que respetarla, pues.
No porque sea humilde o sea nuestro trabajador, lo vamos a respetar, pues, o le vamos a gritar. Hay gente que le grita a los meseros, solo porque tiene unos cuantos dólares más, o a las meseras. Entonces, no debemos caer en eso. La libertad y el respeto es parte de esa libertad, ¿no? Yo respeto a la persona, yo respeto, no comparto, pero yo respeto. Yo no comparto ser político, pero yo no lo voy a insultar, pues. ¿Por qué tengo que insultarlo? Peor, cosas personales, que si es alto, bajo, gordo, calvo, que si es heterosexual, si es homosexual, si es feo, si es guapa. Eso no tiene nada que ver, no tendría nada que ver, lamentablemente en política se usa, de poner apodo a los candidatos, a los políticos. Y la gente lo dice con mucha soltura, ¿no? Como que fuera algo natural. Muchas veces en las redes sociales, ya veremos cuando analicemos en el capítulo 4 la influencia de las redes sociales. La gente se comporta peor de cómo se comporta en la vida real. Porque usted en la vida real, con los compañeros a veces ni dice esas cosas. Pero en las redes sociales se dice de todo. Entonces, los derechos, ¿qué es un derecho? ¿A qué tenemos derecho? Tenemos derecho al respeto. No es que el respeto se lo gana. No, señor. El respeto, sí es verdad que dentro de este respeto está que se lo gane. Pero yo también tengo que respetar a una mujer indistintamente si es que me está insultando, me está queriendo agredir. Es que no se la ganó y por eso le grité. No está bien. Si ella está faltando el respeto, yo simplemente gracias, chao. Terminó ahí la conversación o la pelea. El respeto lo doy yo. Al menos yo pienso así. Es porque no, es que ha sido tal, ¿por qué lo voy a respetar? Si es que es corrupto. No. Mientras no estés preso, y estando preso también merecen respeto a los presos. El respeto mismo. Ah, es que ella nos respeta porque nos hace. Sí, claro, pero en, en la sociedad, la barbarie no se paga con barbarie. ¿Ok? No es que vas a decir, señor ladrón, lo respeto, no, sino que simplemente que se lo aprese y se lo meta, se lo lleve detenido y se lo sancione, se lo juicie. Ese es el proceso. Viendo a otro, estaba viendo yo justo ayer un TikTok, porque me compré un libro sobre inteligencia emocional. Dos personas que chocan y una, o se topan, no, ni siquiera chocan, se topan un poquito. Y la persona adelante baja bravísima del auto y le grita al conductor de atrás, que es un taxi que andaba con un pasajero. Y el conductor se le ríe y lo saluda nomás y le dice disculpe. Y el otro, no, que sí, que tenés un cuadro, ¿cómo vas a tener que ver? Pero mire, no hay nada. Sí, pero pudiera haber algo, pero me hubieras dañado. Pero ¿qué decía el dictor, el mensaje? Que a veces la gente tiene tanto resentimiento interno. Él hacía una analogía con la basura, ¿no? Vas a un camión de basura, te chocas con un camión de basura y se bota la basura. Entonces hay gente que está ávida de botar todo ese odio enfermo, coge y lanza y lanza y lanza ataques con esta persona en el video. Y los valores y el respeto, un tope, no pasó nada. Sin embargo, se bajó y le dijo de todo al taxista. Ahí puede haber hasta racismo si era un taxista de color, que no lo era en el video. De clasismo, porque es una persona trabajadora y el otro se veía que tenía dinero. Hay de todos los componentes ahí. El taxista tiene derecho a que se lo respeten. Ah, es que a mí me chocó. Sí, pero chocar es un accidente. Pasó algo en el carro, se tocó nomás y no pasó nada, los carros están bien. ¿Cuál es el problema? Y si fuera un choque y tuviera algo mal, el otro tiene que hacerse cargo y pagar los perfectos. Pero el insulto, la agresión, es válida. ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde están los derechos? Yo tengo derecho a decir lo que sea. No, yo no tengo derecho a insultar. Yo tengo derecho a ir donde me dé la gana. No, usted no puede entrar a una casa de un amigo o de un desconocido si usted no le da paso.
Si él no le invita a su casa, usted no puede entrar. Usted es libre por andar por todo Guayaquil, por todo el Ecuador, el mundo. Pero hay las regulaciones. Usted es libre, bueno, va a Colombia, tiene que entregar sus papeles, su pasaporte y le dan ingreso. Va a Perú, entrega sus papeles y le dan ingreso. Usted es libre. Usted necesita visa para ir a Estados Unidos y para ir a México. Entonces no es tan libre, porque ella tiene sus regulaciones. Hay algo que se llama propiedad privada. Pero por más que yo sea libre, me dicen, no, 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 usted tiene que poner ciertos requisitos para poder ingresar. ¿Ok? Entonces, la libertad termina, mi libertad termina donde comienza la libertad del otro. Hay personas, por ejemplo, que ponen alto volumen, para que nada, bueno, los barrios, eh, hasta 5 de la mañana tomando, haciendo bulla. Y los demás, la libertad de los demás, de dormir, pues son cosas que nosotros a veces lo dejamos pasar, pero son parte de los derechos que no los respetamos. ¿Qué es un derecho? Sobre cualquier persona, usted, nosotros, ver a Lisette, préndame la cámara, Cris Roquillo, préndame la cámara todos. Yo estoy hablando y no lo veo. Pueden estar ustedes ya hasta desayunando, uno que no ha desayunado. Bien, Roquillo prende la cámara, Cris, los demás prenden la cámara. No los estoy viendo, ¿quién más está con la cámara apagada? Yo le hice, ya voy a aprender. Mendoza, los demás prenden la cámara. Bueno, seguimos. Sale un poquito del tema, pero amerita. A ver, por aquí. Ya. Entonces, es lo que nosotros tenemos derecho a tener, ¿no? Desde que está ahí, ahí para que se vea. Hacer o recibir de otras personas y esto es exigible por ley. Hay algunos derechos. Derecho a la vida, derecho a la libertad de movimiento, libertad de asociación, derecho a la libertad de pensamiento, libertad de culto, religión. Hace poco había una regulación que hicieron políticos en campaña, ¿no? por ganar, dañaron eso y mintieron, que se quería controlar a la iglesia y la queríamos eliminar. Mentira, se quería regular. ¿Qué se estaba regulando? Que algunos sacerdotes hablaban de política en los sitios, en sus discursos. Lo que sería que se quería poner en la asamblea es que no se puede hablar de política en la religión. Nada más. Ahí pueden hablar de lo que sea. Son regulaciones. ¿Estamos? Entonces, se mintió y se puso miedo de que vamos a dañar la religión. No, son regulaciones. ¿Por qué son regulaciones? Porque la libertad absoluta es libertinaje. El hacer lo que me da la gana no es. Hasta su casa usted tiene restricciones. No puedes ir a fiestas, si te vas a una fiesta, regresas a las 8 de la noche, 9 de la noche. Son regulaciones que le ponen. Usted es libre, no es que yo soy libre. Sí, pero estás en mi casa, te estás ahí manteniendo, tienes que respetar. Aquí, antes de las 12 de la noche no puedes, después de las 8 de la noche no puedes venir, por ejemplo. Vamos a ver otra definición. El respeto a la dignidad es un valor común en todas las culturas y religiones. El respeto a la dignidad de las personas. Yo no puedo faltar a la dignidad. Imagínense una persona humilde que venga con vestimenta muy humilde y que uno le diga, pero mira cómo estás vestido así. Eso es faltar a la dignidad de una persona. O por ser mujer, también faltarle el respeto a una mujer por la forma de pensar, la forma de ser, por la forma de vestirse. Por ejemplo, ustedes son libres, se me ocurre un ejemplo, pero a la misa no pueden ir en bermudas, ni en falda. A la universidad no se puede ir en bermudas o en zapatillas. Hay ciertas restricciones sociales que tenemos que aceptar, ¿ok? Que son regulaciones, que en muchas ocasiones son en consenso, ¿no?
Usted sabe que tiene que apagar el celular en la iglesia para no ser bullying. En el cine nos piden que apaguemos el celular o tengamos en silencio. Ah, que yo soy libre, yo puedo tener aprendido y si resuena es mi problema. Claro, y de los demás que escuchan y se concentran en la película. No es tanta la libertad como decimos. Siempre hay regulación. Inicialmente estos principios eran considerados solamente como valores morales o religiosos. Con el tiempo, la historia, estos valores han sido reconocidos progresivamente, formalmente como principios de derecho y han sido protegidos a nivel nacional e internacional por las leyes y la legislación. En la Constitución constan los derechos principales de nosotros los seres humanos. Por ejemplo, se quiso poner en la Constitución el dólar como una moneda fija. El gobierno actual pues se opuso. Yo creía que ya era hora que se ponga ahí al dólar como una moneda oficial para que se deje de estar metiendo miedo de que vamos a dolarizar. Ay, qué miedo con que vamos a dolarizar. Todas las campañas desde hace más de 20 años, desde que estamos dolarizados, todas las campañas han el miedo de dolarizar. Pongan en la Constitución que el dólar es la moneda fija y ya está. Ahí nadie podrá cambiar el dólar. Pero como siempre les gusta usar esa cosa en la campaña, no lo aprobaron en la Asamblea. ¿Cuáles son los principales derechos civiles y políticos? Derecho a la vida. Tú no puedes matar a nadie solo porque es que se lo merecía. Seguridad, derecho a la seguridad. Tanto problemas que tenemos ahora con la seguridad, con la delincuencia y todo eso. Tenemos derecho a la seguridad. Derecho a la integridad. Pero el tema polémico que fue para esta alcaldía que pasó o para la actual, para la que pasó. Bueno, para las dos alcaldías. En ciertos barrios, hablando de seguridad, regreso al tema de seguridad, se cerraron las avenidas peatonales, se pusieron rejas, ¿no? Hemos tenido que llegar al punto de ir para la reja prácticamente. Ahí se podría pensar, y de hecho se mencionó en el debate que al inicio hubo, de que se limitaba la libertad de las personas a transitar. Pero hay un bien mayor, se busca la seguridad de las personas que viven en el sector. Por lo tanto, se decide poner la regla. Entonces la alcaldía, no me acuerdo si fue la anterior o esta, estaba tratando de regular eso ahí, para que no se ponga, primero creo que intentaron prohibir, después se lo reguló, se puso porque tiene que ser tanto, medir las reglas, tanto, o sea, se reguló, para que no sea así porque sí. ¿Ok? Y muchas casas, muchos barrios tenemos ahora esas rejas de seguridad que le ponen a la peatonal para que no pueda ingresar cualquier persona y esté un poco más seguro los ciudadanos en el tema de seguridad. Derecho a la integridad, derecho a las libertades fundamentales, como civiles y políticos, ¿no? Derechos económicos, sociales y culturales, como por ejemplo, tenemos derecho a la educación. De hecho, la educación es gratuita en el Ecuador, está en la Constitución. Tiene derecho a la educación, de hecho, usted está educándose en una universidad pública, gratuita. Ah, pero es que yo estoy repitiendo y a mí me están cobrando. Claro, bueno, hay una regulación de que si ya está repitiendo, se supone que está ocupando un cupo de otra persona que llega por primera vez. Entonces se le pide una colaboración, no sé si son 40 horas que se le cobra por la segunda matrícula, no por repetir 2 veces una materia. Si pasa usted en una sola vez, en una sola matrícula, sigue gratis, ¿no? Y no pierde la gratuidad en el resto. Digamos que usted se queda en una materia X, solo repite en esa y paga la segunda matrícula en esa. En las demás está por primera vez y sigue la gratuidad. ¿Ok? Le tenemos derecho a la educación, a la salud. En lo de la salud, imagínense toda la gente de las diálisis o cuando vamos al IES y no hay medicina. Todo el año pasado pasamos sin medicina, increíble. Sin electricidad, 14 horas de apagón. Tenemos derecho a la seguridad, a la electricidad, a la salud, a los servicios básicos, al trabajo. No todas las personas tienen trabajo. Tenemos derecho a la alimentación. No todas las personas comen 3 veces al día. Derecho a la vivienda. No todas las personas tienen vivienda. No todos alquilan.
hay otros que están en situación inclusive de indigente. Y todos tenemos derecho a la cultura. No guste más, no guste menos la parte cultural, todos los eventos culturales, la mayoría son gratuitos, tenemos derecho a acceder a ellos. Grupos específicos de derechos, estos se refieren a la protección de los derechos de las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y los trabajadores migrantes. Se supone, no se supone porque realmente son grupos vulnerables, se busca derechos exclusivos para proteger a las mujeres, a los niños, a las personas con discapacidad y a los trabajadores migrantes. ¿Ok? Profe, pero ¿cómo pueden afectar a un trabajador migrante? Viene una mesera venezolana y le pagan menos el básico, no le pagan el básico. Eso es un derecho que ella tiene que ganar igual el básico. O un venezolano que esté trabajando en seguridad o sea mesero. Tienen que pagarle lo mismo, pero siempre al extranjero, al migrante, se trata de pagarle menos para aprovechar la condición de vulnerabilidad que está él porque no tiene o ella, porque no tiene los papeles regulares dentro del país. Derechos colectivos, la autodeterminación y desarrollo y un medio ambiente sano. Principio de derechos humanos, dignidad, o sea, no discriminar. ¿Qué es discriminar? Cuando discriminamos por ser indígena, o sea, por raza, por ser de color, por ser mulato, ¿sí? Por género, porque es mujer, porque es hombre, porque es gay, tiene otras preferencias, porque es lesbiana, y se los discrimina. No solo se discrimina a los gays y a las lesbianas, también se discrimina a las mujeres como tal y a los hombres. Solamente en el hecho de que no se le paga el mismo sueldo a una mujer que a un hombre ya hay una discriminación. Los derechos emanan de la dignidad inherente a los seres humanos. La causa de las peores violaciones de derechos humanos en la historia, necesidades de protección, medidas cautelares temporales. Características. Se aplican a todos y todas las personas sin discriminación en las situaciones. Proviene de la dignidad inherente a todos los seres humanos. Ah, claro, son universales los derechos. ¿Por qué? Ah, no, es que yo creo que no. Pero mira lo que sigue de color. Pero mira lo que está mal vestido. O mira, porque es rico, es mala gente. No, estoy discriminando. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver que tenga más dinero o menos dinero, que tenga, sea de color o sea rubio. No tiene nada que ver en el momento de tomar una decisión. Ahora poco se aprobó una ley en la Asamblea que los trabajos o los trabajadores o los empleadores sería el caso, no puedan discriminar a los empleados o los futuros empleados, los nuevos empleados, porque no tienen experiencia. Claro, ese es un tipo de discriminación. Bueno, hay una lógica, dependiendo del trabajo. Si es un trabajo que necesito que el trabajador sea experto, pues lo voy a poner en los requisitos. Pero si yo lo discrimino al trabajador solamente porque no tiene experiencia, nunca ha trabajado, así tenga buenos títulos, pues en ese caso estoy discriminando y ahí entra esta ley que han aprobado de que no se debe discriminar a los trabajadores porque tengan, eh, porque no tengan experiencia. Bien, ¿cuándo se supone que nacieron los derechos? Pues inherente a los derechos humanos, esto siempre debió existir, desde la época de los romanos. De hecho, Ciro el Grande, un emperador romano, escribió en lo que llamaron el papiro de Ciro, papel de la época, los primeros derechos que consideramos en la historia, eh, los derechos humanos de todos nosotros. Derecho a la vida, derecho a la asociación, derecho a la ciudadanía, etc. En 1948, en el siglo XX,
Los derechos humanos que serían como la conciencia de todos a través del mundo. Y es verdad, desde 1958 que se considera eh, la primera declaración de derechos humanos que se dio en la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y realmente fue posguerra, porque la guerra de la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, en mayo. 3 años después, en 1958, se crea la Declaración de los Derechos Humanos. Documento internacional sobre derechos humanos en la ONU, uno común denominador, pero de gran importancia, formular el concepto unitario universalmente y la referencia que ahí habla la comunidad internacional. Bueno, miren, ahí está la foto donde está, se supone, la primera declaración de derechos humanos del mundo. En el 65 se crea una convención. ¿Qué es una convención? Que todos que estamos de acuerdo en eso, de que se eliminen las formas de discriminación racial. Es delicado eso ahí, porque no, por más que se diga, no se puede. Es complicado. En la práctica siempre va a haber un componente racial, de discriminación. Bien, porque ya estamos, ¿cómo se dice? Programados. Usted entra a un restaurante, una persona de color, si no está bien vestida, ¿usted qué tiene? Se asusta, ¿no? No tiene por qué. No tendríamos por qué. Si entra una persona, pero bien vestida, usted dice, ah, es el futbolista. Ahí estamos discriminando por color, por raza. O los indígenas. Yo me acuerdo que política, los indígenas los aplaudían en su momento cuando derrocaban presidentes. Ahora que lucharon contra Moreno, después contra Lazo y ahora contra el presidente actual, los discriminan a los indígenas. Y alguna vez hasta lo mandaron hasta el páramo, váyanse al páramo, no regresen. Eso es discriminación. Discriminación política, o sea, racial y política, ¿no? Yo he visto personas, o sea, nosotros ni que fuéramos blancos, ¿no? Ni así es aprobado que se discrimine a las personas por el color. Pero se hizo un pacto mundial sobre los derechos civiles y políticos. ¿Para qué? Para proteger a las minorías, a los discapacitados, a las mujeres, a los migrantes. Un poco la evolución de los derechos, contexto histórico, Revolución Francesa, en la primera generación, se dice, bueno, ya hay hasta la quinta generación, pero aquí hemos puesto las 3 primeras generaciones de derechos humanos. Se dice que arrancó de la época de 1948 con la eh, Declaración de Derechos Humanos de la ONU, aunque algunos mencionan a la Revolución Francesa, a la Revolución Inglesa, que dieron origen a los derechos humanos. En la Revolución Francesa, el pueblo se tomó el poder, derrocó a los reyes e implantó, perdón, los derechos de las personas, los trabajadores. Algunos lo dan más atrás en la historia, en la época del siglo el Grande. Segunda generación, las revoluciones socialistas, el movimiento obrero. Muchos de los cambios que disfrutamos hasta hoy son movimientos obreros. Cuando la gente defiende a la derecha, que sí, que los empresarios, pero muchas de las cosas que tenemos, la gente dice, ah, eres socialista, pero tienes un iPhone. Yo soy socialista y tengo un Samsung. Pero las vacaciones fueron creadas por los trabajadores, no los dieron los empresarios. Y por empresarios fuera, trabajáramos hasta la noche, todos los días de la semana. La hora extra las pagan porque los trabajadores de izquierda logró eso. Cuando escuchan, zurdos no sé cuánto en Argentina.
Pero si muchos de los logros son producto de la izquierda, no son producto de la derecha. Las vacaciones, el 13º, los sobresueldos, el sueldo básico, son producto de lucha social. Entonces son producto de lucha social de la izquierda. Siguiente, los derechos humanos, derechos civiles y políticos, derechos económicos sociales y derechos de desarrollo de la paz, medio ambiente, asistencia humanitaria. Esos tres son las tres primeras generaciones. También hay la generación de los derechos informáticos. Ahora con esto de la informática, el internet, todo eso, obviamente se crea una cuarta y una quinta generación. En cada generación, ¿cuál es el sujeto? Siempre el individuo en la primera generación, en la segunda ya estamos hablando de la parte social y cultural, la parte colectiva, la sociedad como tal, los derechos de la sociedad, y en la tercera generación, los derechos del pueblo, colectivos específicos, como mujeres, la infancia, el derecho de los niños, los indígenas, etc. En esta primera generación, por ejemplo, una pregunta de examen. ¿En qué generación se busca los derechos o toman importancia los derechos de los grupos vulnerables? Tercera. ¿Cuáles son esos grupos vulnerables? Mujeres, niños, ancianos, indígenas, discapacitados. ¿Okay? Son personas que están en situación de vulneración y los derechos de la tercera generación buscan favorecer y proteger esos colectivos. Los presupuestos, libertades formales, Estado social, fortalecimiento de la sociedad civil. Y las necesidades, la necesidad de poner en la Constitución los primeros derechos, democracias formales de delegación y democracias sustantivas de participación. Antes de comenzar con la primera exposición, voy a ponerles un video y regresamos. A ver si que me encuentro, porque me he perdido. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Oh, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have? Oh, that's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. Guess we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significa niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas.
Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿Las leyes naturales de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1,000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad?
Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Listo. ¿Qué les pareció? Yo resalto siempre 2 cositas en este video. Lo otro es que los derechos humanos no tienen la obligación de la ley. La otra es que, precisamente por eso, tenemos a niños todavía. O sea, tenemos derecho a la educación, salud, a alimentación, vivienda. Y todavía tenemos gente pobre que no tiene salud, educación, vivienda. Y todavía estamos discutiendo si tenemos que dar gratuidad en salud y educación. Porque hay países que piensan que hay que cobrarle todo a los pobres. Y si cobramos la educación, si cobramos la salud, hay muchos pobres que no tendrán acceso a la educación. Entonces, ¿cómo garantizamos ese derecho humano? ¿Sí? Estos derechos humanos, ¿qué dicen en contexto final? Que todos tenemos derecho a la vida, a la educación, a la salud. No solamente unos cuantos, no los que tienen plata y los que no tienen plata, no. No los que son blancos, rubios. No hay discriminación. Todos tenemos derecho a los derechos humanos. No son relativos. No es que me parece que, y yo pienso que, no son relativos, son absolutos. O son o no son. Bien, vamos con un grupo voluntario, por favor. ¿Quién dice que está aquí? Dice, Severa. Dígame. Arranque su grupo, Liceo. Ay, no sé si estarán aquí. ¿Cómo que no sabe? Póngale falta, póngale cero si no está. No, profe. Profe, disculpe, me tengo que retirar. Ya listo, no hay problema. También me estaba diciendo. Gracias. Profe, Dígame. profe, ayúdame con la asistencia, por favor. Lo que pasa es que hace rato estaba manejando en la moto y no podía responder. Pero yo no puedo tomar la asistencia cada rato, pero. Profe, yo estuve desde el inicio, yo estaba escuchando la clase. Ah, Hasta ni me he salido. que no tiene que salir. Sacó. Ya está. ¿Alguien más que llegó tarde?
Yo, profesor, yo, disculpe. ¿Quién es yo, pues? Macías Hidrobo. Sí, pues, o cara, diga yo aquí. Sí, disculpe, Macía Hidrobo, Verónica Natalí. ¿Ya alguien más? ¿No? ¿Alguien más llegó tarde? Listo, registrada la asistencia. Bien, vamos, secretaria con su grupo. De todas maneras, todos tienen que, el tema que toca hoy día, grabarlo y subirlo, ¿no? Junto con el Word y PowerPoint. Ya califiqué lo que tiene que ver con el video 1, ¿no? Revisen, aunque ya les apunté el plazo. En caso de que alguno por ahí no pudo subir el video, yo me el plazo, no hay problema. Eso sí, les pido el favor que en este plazo que les he dado, pues suban la tarea, no van a estar pidiendo más plazo. Profesor, hay que poner, pero el primer tema, ¿no? ¿Perdón? El primer tema hay que poner, ¿verdad? Ahorita, no, pues el tema de hoy día es, a ver dónde está. Democracia, toca generación de derechos humanos, contexto histórico, derecho de relación del individuo. Porque se supone que la semana pasada fue derecho de origen. A ver, vamos ubicándonos bien. El lunes 7 fue la introducción, el 14, no, hoy día toca derechos, lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Claro. Ciudadanía de Grecia Antigua, eso tocó la semana pasada. Claro. Lunes 14 tocaba, pero el lunes 14, ese ahí, claro, ese es el que grabaron. Entonces el 7 tuvimos directamente la presentación. Entonces hoy día tocaría derechos, origen y evolución. ¿Estamos bien? Sí, eso toca. Origen, derechos de origen de evolución. Lo que puso ahorita, pues historia de los derechos humanos. Y la próxima semana tocaría derecho, contexto y relación del individuo. ¿Ok? Ver, Ya, profe, para exponer. comparte. Ya, espera, espera. Para compartir. ¿Está aprobado para compartir? A ver ahí. Listo. Buenas tardes, les saludo Ariana Plúa. Somos el grupo número 4. Hablaremos sobre los derechos, origen y evolución de la materia de democracia, ciudadanía y globalización. Otra diapositiva, compañera. La otra compañera no carga. Y hágame el favor, secretaria, póngale presentación para que se vea toda la pantalla. Dele, que estamos ya con el tiempo. Derecho, origen y evolución histórica. Los derechos humanos representan uno de los pilares fundamentales de las sociedades modernas, asegurando la dignidad, la libertad y la igualdad de todas las personas. Su origen y evolución ha sido producto de complejas interacciones sociales, culturales, religiosas y políticas a lo largo de la historia. Este documento examina el desarrollo histórico de los derechos humanos desde sus primeras manifestaciones hasta su consolidación
contemporánea. Gracias. A continuación, mi compañero. ¿Qué tal? Buenos días. Yo le vengo a hablar acerca del origen de los derechos humanos. Antigüedad. Primera civilización de los derechos. Los derechos humanos tienen su primer antecedente en los códigos legales antiguos. Código de Hammurabi, 1750 a.C. Estableció normas que regulaban la convivencia social, incluyendo leyes sobre justicia, propiedad y derechos de los ciudadanos, aunque diferenciados por clase. Derecho romano. En la antigüedad romana se desarrolló un sistema jurídico avanzado que sentó las bases de los derechos legales. La idea del derecho natural también surgió aquí. La influencia religiosa. Las grandes religiones, cristianismo, judaísmo, islam y budismo, introdujeron conceptos fundamentales como la dignidad humana, la igualdad y la compasión. En el cristianismo, la idea de que todos los derechos humanos son creados a imagen de Dios contribuyó al reconocimiento de una dignidad intrínseca. Muchas gracias. Una dignidad intrínseca. Dele. Buenos días, perdón. La Edad Media. Durante la Edad Media, los derechos estaban marcados por estructuras feudales y jerarquías religiosas. La Carta Magna de 1215, por primera vez, tuvo el poder absoluto del monarca, estableciendo ciertos derechos para los nobles, y los hombres libres. La Iglesia también desempeñó papel al defender los principios como la justicia y el respeto por los derechos de los pobres y oprimidos, aunque dentro de un marco teológico. La edad moderna, el reconocimiento enfatizó la importancia del individuo por la razón, la base del el respeto de derechos naturales, libertad e igualdad a través de somos John Locke que defendió los derechos naturales de la vida. Jacques Rousseau que propuso la idea del contrato social. Y Montesquieu que planteó la separación de poderes por la organización de la producción virtual. Siguiente compañero. Siga, siga. El siguiente compañero, por favor. Compañero, ayúdanos a cambiar la página. Buenos días. Revoluciones claves. Revolución Gloriosa, 1688, Inglaterra. Estableció los derechos parlamentarios y limitó el poder del monarca. Declaración de Independencia de Estados Unidos, 1776. Proclamó derechos inalienables como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, Francia. Reconoció derechos universales como la libertad y la igualdad, marcando un punto clave en la historia de los derechos humanos. Gracias. Siguiente compañera. Buenas, la edad contemporánea, siglo XIX, derechos sociales y económicos. Abolición de la esclavitud. Movimientos abolicistas lograron prohibir la esclavitud en diversas partes del mundo. Revolución industrial y movimientos obreros. Se demandaron mejores condiciones laborables, salarios justos y jornadas responsables. Siglo XX. Consolidación de los derechos humanos. Reconocimiento global de los derechos humanos tras las guerras mundiales. Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Establecido por la ONU defendiendo los derechos universales. Tratados internacionales. Pacto de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en 1966.
Siglo XXI, nuevos desafíos, derechos digitales, protección de la privacidad y privacidad en la era de la tecnología. Muchas gracias. Mm. Conclusión. La historia de los derechos humanos es constante una lucha por los reconocimientos y protección de la dignidad humana. Desde sus primeras experiencias en la civilización antigua hasta la conciliación como principios universales. Los derechos humanos continúan evolucionando para enfrentar los retos de cada época. En el siglo XXI, nuevos desafíos como los derechos digitales ambientales demuestran que la lucha para la justicia y la igualdad sigue siendo tan relevante como siempre. Gracias. Listo, amigo. Los demás grupos pues, obviamente tendrán que grabar la exposición y subirla. El grupo que puso tendrá que solamente subir gol por gol. ¿Ok? Les he aplazado el tiempo de las tareas, por favor pongan atención en eso para que no vaya más a plazo y para que puedan cumplir con todas las tareas y los deberes. Lo que es la feria de emprendimiento, lo que es con nosotros facultad, la feria con nosotros facultad, tentativamente va a ser este viernes. Yo les paso por WhatsApp, ¿no? La confirmación de la hora debe ser de 9 a mediodía, pero de 9 de la mañana a 1 de la tarde. En todo caso, yo les comunico por medio de WhatsApp. No, profe, que tengo clase. Bueno, entonces, de clase, para privarlo, se le mandará un correo para que lo lleve a la feria, ¿no? En la facultad. Tentativamente es este viernes, pero no hemos tenido la reunión. De hecho, por eso también voy a la facultad para verificar la fecha que vamos a hacer la reunión de la casa, la feria con nuestra facultad. No lo hicimos el miércoles pasado porque todos pasamos a virtual. Y la idea pues que estén los chicos en la facultad pues, recorriendo la misma. Ahora que ya todos hemos vuelto a la normalidad, ¿no? Entonces ya hay presencialidad, entonces ya podemos hacer la feria esta semana, efectivamente día, ¿ok? Yo les aviso. ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, nos daría un certificado anticipado para, por ejemplo, en mi caso, presentarlo en el trabajo. ¿Perdón? Podría ser un certificado que nos podría dar antes para poder presentarlo en el trabajo. Claro, hay justificación del trabajo, no sé, pues porque usted tiene clase, pues tiene clase toda la semana. No sé si tengan problemas de trabajo. Los profesores sí, se les va a justificar, con ellos tienen que ir a la clase, tienen que les tome lista y ellos tienen que llevarlos a la feria. Ya se les va a comunicar a ellos. Sí. ¿Alguna pregunta? Niños, un placer, nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Bueno, con ustedes nos vemos más tarde en lenguaje, a las 12:15. Un abrazo.